Le damos la bienvenida a Sebastián Martino, quien es periodista, quien está cubriendo para el diario Democracia y también para la UNNOVA el juicio que se está llevando a cabo en las instalaciones del Salón de la Democracia, el juicio por la causa Junín. Sebastián, muchas gracias por venir, como siempre. Buenas noches, gracias. Bueno, últimas 3 jornadas de este juicio en esta semana. Contanos un poco qué es lo que ha pasado en estos últimos 3 días. Con estas 3 jornadas se termina la primera parte del juicio, ya hasta el año que viene no vuelven a haber audiencias. Efectivamente hubo 3 jornadas esta semana. El lunes, dentro de lo más destacable, podemos decir, estuvo el relato de Benito Almada. Recordá que la semana pasada habíamos dicho que uno de los testigos, Alberto Silva, lo había citado, se trata de un excomisario, ¿no? Lo había citado como una persona que podría aportar datos respecto de la desaparición de los juninenses Adrián Romié y Beto Mesa. Finalmente fue citado Almada, fue uno de los primeros testimonios del lunes y dio algunos datos, sobre todo en lo que tiene que ver con el secuestro de estos 2 juninenses, de Mesa y Romié. Vinculó directamente a Camarro en esos actos. No vinculó a ninguno de los acusados en esta causa. Recordemos que son 7, 6 policías y un militar. A ninguno de ellos lo vinculó a estos hechos, a estos hechos. Lo que sí trajo algunos datos nuevos. En principio, que a Romié lo habrían llevado a un lugar que se lo denominaba Punto 1, que es el predio de la Sociedad Rural de Junín. Esto es un dato nuevo que apareció en esta causa, si bien en algún momento gente de los organismos de derechos humanos sabían de este dato, sí fue incorporado como novedad de esta causa. Entonces, bueno, seguramente se investigará en algún momento más adelante si efectivamente ahí hubo algo más que llevar a detenidos, si no, hubo un centro de detención clandestino, si hubo algún tipo de tormento, digamos, eso está todo en vías de investigación. La sociedad rural emitió un comunicado rápidamente al día siguiente pidiendo que se investiguen esos hechos y solicitando efectivamente que no había nada para esconder y que estaban a disposición de la justicia. Y también se señaló que a Mesa lo habían trasladado a una quinta detrás del regimiento, en la zona del regimiento. Digamos, son datos nuevos que apareció, pero nada concreto respecto del destino que podrían haber tenido estos 2 entonces jóvenes desaparecidos. Así que en ese sentido fue un poco, yo diría una decepción, porque se esperaba más de ese testimonio. Lo cierto que también fue frenado porque desde el tribunal le preguntaron si había hecho esta denuncia en algún momento. Era agente, era comisario. En esa época todavía no era comisario, pero era agente de la policía, y al no haber hecho la denuncia en todos estos años frenaron su declaración, le pidieron que no siguiera porque si seguía podría autoincriminarse por el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Esto es, no haber denunciado un delito del que él dice fue testigo. Claro, muchos nos preguntamos eso cuando escuchamos la declaración o leímos la declaración de este señor. Bueno, ¿por qué no lo dijo antes, no? Con lo cual el tribunal mismo detuvo esa declaración. Digo, bueno, listo, no declaré más. Terminó el testimonio ese se va a tomar, pero bueno, si bien en un principio uno podría decir, bueno, estaba la dictadura, eran sus propios pares a los que tenían que denunciar, que no lo haya hecho, digamos que hasta podría ser entendible de alguna manera, pero después llevamos 32 años de democracia y en todo este tiempo tampoco presentó una denuncia formal, más que una carta, según dijo, al vicegobernador Mariotto y a la procuradora María de Carmen Falvo. Nada más que eso. Así que ese fue un testimonio esperado, pero cuyo resultado fue este. Además, también hubo otro testimonio en la jornada del lunes de Oscar Rolando. Nosotros habíamos contado la semana pasada que la ex jueza Mari Michel había dado a conocer un caso de torturas a menores en la comisaría durante
la dictadura. Bueno, uno de esas víctimas, Oscar Rolando, que en este momento vive en el sur, a través de videoconferencia, fue citado como testigo y declaró, y efectivamente ratificó que fue torturado en la comisaría primera, y él tenía 17 años, así que ratificó este hecho que había aparecido la semana anterior. Y por último, en esa jornada, lo que sucedió es una curiosidad. Uno de los imputados, el ex comisario Edgardo Mastrandrea, pidió el cambio de su propia defensa. Cuando el defensor oficial solicitó ante el tribunal que durante el receso de la feria judicial los imputados vuelvan a su condición actual, y pidió que Mastrandrea vuelva a la cárcel de Ezeiza, Mastrandrea solicitó, en ese momento interrumpió a su propio abogado, algo bastante curioso, y pidió el cambio, que no quería ser más representado por el doctor Hernández, que es el abogado oficial, el defensor oficial, y pidió que sea su defensor, la Defensoría Oficial de La Plata. Los organismos de derechos humanos hicieron una lectura de esto que no fue casual. Ellos consideran que los defensores oficiales de La Plata defienden como leones, me dijeron exactamente, a los represores de aquellos años, así que no habría sido casual el pedido de cambio de defensor oficial por parte de Mastrandrea. Esto iba a ser analizado por el tribunal y hasta el momento no se definió. Se iban a mandar los pedidos correspondientes a las autoridades y eventualmente se definirá antes de la feria o después de la misma. Bueno, vamos a esta noticia en breve y enseguida seguimos con las otras dos jornadas de este juicio. ¿Cómo no? Ayer la oposición denunció que se incumplió la ley y pidieron que se respeten los procedimientos previstos. Además, que no hubo debate ni ordenanza preparatoria y que el Ejecutivo es autoritario y quiere que el deliberativo funcione como una escribanía. Hoy los ediles anunciaron que, de acuerdo a lo resuelto por la Comisión de Labor Parlamentaria, la Asamblea de Concejales y mayores contribuyentes, prevista para las 20, fue suspendida y que la sesión ordinaria de prórroga ha sido reprogramada para el día lunes 22 de diciembre a las 20. No dieron motivos para tal decisión. Seguimos con Sebastián Martino y bueno, Sebastián está cubriendo para el diario Democracia y también para la propia universidad lo que está sucediendo allí con respecto a los juicios de lesa humanidad de la causa Junín. Bueno, hablamos de la primera jornada de esta semana y hay dos más. El martes fue la séptima jornada del juicio, la segunda de esta semana. Ahí hubo solamente dos testimonios. Por un lado, el de Ángel César, un ex policía que convivió con toda la plana policial de aquel entonces, y yo considero que fue un testimonio importante porque es alguien que contó lo sucedido desde adentro, desde el lugar de la propia policía. Él estaba en la comisaría primera y dijo algunas frases, yo me las anoté, algunas frases muy llamativas y muy duras respecto del accionar policial de aquel entonces, sobre los 6 imputados que estaban ahí, los 6 imputados policiales, recordemos que son 7, uno de ellos, Ángel José Gómez Pola, era militar, los otros 6 pertenecían a la policía. Sobre esos 6 imputados, Ángel César dijo, eran la patota del servicio de calle, los pistoleros de la policía, los que mataban y desaparecían gente. Durísimo con los imputados, y también fue muy duro con Camarro, a quien le atribuyó numerosos delitos en aquellos años. Inclusive lo vinculó a la sesión de torturas que sufrió Alberto Silva, y también en su declaración Ángel César dio algunos detalles que podrían ser útiles, se verá en su momento, respecto de las desapariciones de Beto Mesa y de Hugo Torreta. Respecto de Mesa, aseguró que habría sido asesinado en un procedimiento y luego enterrado en la Ruta 7, cerca de las vías en la zona de Chacabuco. Ese es un dato. Yo hablé con gente de los organismos de derechos humanos que no tenían, por lo menos no lo conocían ellos.
obviamente ellos tienen datos, rumores, posibilidades, y este era un dato que no tenían, con lo cual se abre tal vez una esperanza de encontrar algo. Y también él contó, me refiero a Ángel César, el primer testigo que declaró en la jornada del martes, que en una oportunidad, cuando había estado detenido, porque también estuvo detenido, le habían dicho que Hugo Torreta estaba en una cárcel de Uruguay, pero ese fue un comentario como al pasar de que le habían hecho cuando él estaba detenido. Lo cierto es que me parece que lo más importante de su declaración fue la precisión con que se refirió a los imputados y a la plana de la policía y al accionar de la policía en aquellos años. Claro, eso en la segunda. En la segunda jornada. Y por la tarde hubo la inspección ocular al destacamento policial de Morse. Recordemos que en esta causa se investigan los hechos sucedidos aquí en la ciudad y se supone o se estableció que hubo 3 centros de detención clandestinos. Uno de ellos fue el destacamento de Morse. Allí fueron representantes, obviamente, del tribunal, de la defensa, de la querella, de la fiscalía y testigos que reconocieron los lugares. Principalmente fue Susana Boguey, quien estuvo detenida ahí, quien reconoció los calabozos y reconoció el lugar y dijo: acá estuve detenida yo. Contó dónde fue que ella había, en su relato, en su momento, en su declaración, había dicho que habían comido un asado y le habían dado de comer como si fuera un perro en un cartón en el piso, ni siquiera la desataron para que pudiera comer, y contó dónde estuvo detenida, dónde se hizo el asado y todo lo que pudo vivir ahí. Así que ese fue el reconocimiento y al destacamento de Morse. Tremendo. Y la última jornada tuvo también un reconocimiento, pero a la comisaría primera. Exactamente, empezó a las 10 de la mañana con el reconocimiento a la comisaría primera. Ahí hubo más gente, también obviamente representantes del tribunal, la querella, la fiscalía, la defensa y testigos que reconocieron lugares de detención, lugares en donde fueron torturados, los cambios edilicios que habían. Bueno, vos estuviste ahí, entraban y contaban. Lo que hoy es la departamental, en ese entonces funcionaba la unidad regional, que está a la vuelta sobre calle Quintana, y todo eso estaba unido a través de un patio y un garage. Eso está modificado, hay paredes que se han levantado y que han sido cerradas. No obstante, es para el tribunal resultaba importante conocer todo el movimiento interno y cómo podían entrar por un lado, salir por el otro, vincularse. Y si bien la sala de tormentos, que estaba en el primer piso de lo que era la unidad regional, no estaba dentro de la comisaría, sí tenían comunicación para hacerlo, con lo cual quienes estaban detenidos en la comisaría por atrás podían ser llevados a la sala de tormentos, que repito, estaba en el primer piso de lo que era la unidad regional. De hecho, uno de los secuestrados en el caso de Coart, de los 14 secuestrados el 24 de enero del 77, Silva fue el único de ellos que recibió torturas en la comisaría y reconoció la escalera Caracol y el lugar donde fue picaneado, y incluso lo dijo en su testimonio y lo repitió en el reconocimiento. Él conocía todo ese lugar y lo pudo reconocer porque lo llevaron libre, destapado. Y cuando alguien dijo: mirá, no tiene capucha, ahí fue recién donde lo encapucharon, pero pudo ver la escalera y el lugar donde efectivamente sufrió los tormentos. Más tarde, en la segunda mañana, podemos decir, a partir de las 11 y pico, sí se trasladaron todos a la unidad penitenciaria 13, donde sucedió lo mismo. Si bien ahí adentro de la unidad penitenciaria no pudo ingresar la prensa, solo nos quedamos ahí en el hall, sí pudimos saber que también se reconocieron calabozos, lugares donde se los torturaba, la torre, que era efectivamente el lugar donde se torturaba, y eso a partir de, sensaciones de haber visto el piso que todavía se mantiene. Inclusive había un área que la reconocieron por el eco, que todavía seguía siendo, efectivamente pudieron reconocer los lugares. Rosansky, el presidente del tribunal, el doctor Carlos Rosansky, explicaba de la importancia de hacer este tipo de reconocimientos para que los testigos en el lugar pudieran encontrar otras cosas, pudieran relatar: bueno, mira, lo que te conté en el juicio me pasó acá, aquello que dije fue allá, esto era lo que yo contaba, resulta muy útil para la causa, según dicho por los propios jueces. Bueno,
Pueden seguir todo esto, y seguramente lo estuvieron haciendo, en el diario Democracia, porque vos haces las crónicas para el matutino de nuestra ciudad, y yo te agradezco muchísimo el haberte prestado para contarles también a quienes nos siguen todo lo que sucedió en estas jornadas. ¿Cuándo sigue? Esto sigue el 3 de febrero. Mientras tanto, todos los imputados, a excepción de Ángel José Gómez Pola, van a pasar todo este tiempo en prisión. Ajá. Te hago un breve comentario, me tomo un minuto para decirte esto. En aquella jornada en la que Mastrandrea pidió el cambio de su abogado, fue por lo siguiente. El abogado, el defensor que recibió la causa una vez que la instrucción estaba hecha, digamos, unos días antes de que empiece el juicio, él pidió que todos, mientras dure la feria judicial, todos los acusados, todos los imputados vuelvan a su estado actual, es decir, quienes tenían prisión domiciliaria vuelvan a la prisión domiciliaria, y quienes estaban en algún penal que no fuera de Junín vuelvan ahí, porque mientras dura el juicio ellos están en los penales de acá de Junín. Claro, claro. Ante esto solicitó que Mastrandrea vuelva al penal de Seiza, y en realidad él no estaba en el penal de Seiza, sino que tenía exhibición de prisión. Por eso es que él pidió el cambio de abogado, por lo menos con ese argumento. Lo cierto es que el abogado defensor solicitó que todos vuelvan a sus lugares de origen y que Mastrandrea vuelva a quedar en libertad mientras dure el juicio, y eso fue rechazado por el tribunal porque se considera que no es que termine el juicio, sino que se suspende por una cuestión de que está la feria judicial en el medio. Con lo cual, Mastrandrea va a estar en Ezeiza. Lo mismo que Manzanares, Sterlich vuelve a Marcos Paz, Almirón, que tenía prisión domiciliaria, será enviado a Ezeiza, y Bracken y Chacheta, que estaban con prisión domiciliaria, debían regresar según lo que había dispuesto el tribunal, a la prisión de acá de Junín, al penal de Junín, pero el propio defensor solicitó que, anticipándose a que esto podría suceder, había hablado con los propios acusados y le habían solicitado su intención de, en caso de tener que permanecer detenidos en este tiempo, fueran detenidos en Ezeiza, donde tienen más cerca un hospital y la situación es otra, y ante eso el tribunal no se opuso, así que la mayoría va a estar en Ezeiza, a excepción de Sterlich, que vuelve a Marcos Paz. Ángel José Gómez Pola le dieron el beneficio de la prisión domiciliaria en la segunda o tercera jornada por una cuestión de salud. Bueno, Sebastián, que pases una excelente Navidad, comiences excelente el año también, te agradecemos nuevamente el haberte prestado para